Salud, amigo, con agua. Yo sí brindo con Sí. agua. ¿Tomas o no tomas tú? No. ¿Nada? Un poquito de vino a veces. Mira, mi único vicio era fumar. Fumaba 2 cajetillas al día en la redacción. La gente que estaba a mi lado, yo no me daba cuenta, decía, David, prendes un cigarro con el otro. Pero después lo pude dejar, por fortuna. Ah, qué bueno. ¿Cómo decidiste dejarlo? ¿Cómo lo hiciste? Punto de un doctor en Connecticut, si trabajaba para ESPN, me dijo, me hicieron tenía unos dolores y me hicieron me metieron en esa máquina de resonancia magnética y ya salgo, y antes de decirme el resultado, y me dice el doctor, ¿usted fuma, verdad? Le digo, sí, mucho, doctor. Y me dice, y se asoma por la ventanilla que había ahí, y me dice, ¿qué bonita familia tiene? Le digo, sí. Pues váyase despidiendo de ella. Dije, la madre. Digo, ¿pero qué tengo algo? Me dice, no, no tienes nada, pero yo te aseguro que te vas a morir. Sigue fumando y te vas a morir. Yo te lo aseguro. Yo como doctor, como científico, te digo que te vas a morir. Y a partir de ahí empecé a bajar la cantidad de 10 en un día a 5, a 2, a 1 y en 3 meses dejé de fumar. ¡Guau! Había una época, tú lo ves en las películas, donde aquel que no fumaba, Sí. mis hijas no me creen que yo siempre agarraba en el avión para fumar. Las últimas 3. Le digo, ¿pero cómo fumabas? Porque al final fumábamos. Todo el mundo fumaba en ese avión. O sea, era ilógico pensar que el aire de las últimas 3 filas era diferente a los de la primera fila. Pero bueno, afortunadamente pude dejarlo. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, ¿cómo empezaste en el asunto de los deportes? Empezaste con el asunto de jugar, ¿no? ¿Te gustaba jugar? ¿Ibas a ver el partido? ¿Ibas al estadio? Pero ¿en qué momento empiezas ya a dedicarte a esto? ¿Cuándo te das cuenta que tienes esta vocación? Mira, yo intenté ser deportista profesional, no pude. A pesar de mi físico, que era bueno para... Yo estoy seguro que en Estados Unidos hubiera podido hacer algo más. Me hubieran encaminado, ahora que lo veo con mis hijas en las universidades. Pero en México era complicado. En Estados Unidos para el americano te vería perfecto. Fíjate que aquí tuve muchas ofertas. ¿Para fútbol americano? Sí, claro. Me iba yo a probar al Atlante. Un día fui a probar al Atlante allá en Por Buenavista. Tenían un monitoreo de esos que hacen con entrenadores y me dice el entrenador, oiga, ¿usted qué edad tiene? Le digo, tengo 13 años. No, usted no tiene 13. Le digo, sí, tengo 13. Y me dice, yo le veo facultades, le voy a dar el teléfono de un amigo mío. Y dije, bueno, ya me está encaminando para ser futbolista, ¿no? Y resulta que el teléfono era de Jacinto Licea, el coach de los Burros Blancos del Politécnico, de fútbol americano. Okay. O sea, me mandó a jugar fútbol americano. Y a mí no me gustaba el fútbol americano. Pero bueno, obviamente en Estados Unidos hubiese sido diferente, Jordi, porque quizá hubiera tenido la oportunidad de pagarme una carrera jugando fútbol americano. Pero bueno, al no poder ser deportista profesional, dije, yo quiero ser periodista deportivo. Y cuando tenía 14 años... Sí, 14 finales. Sí, ya estaba por cumplir 15. Mi papá me lleva al periódico La Afición. Yo subo un piso y me encuentro pregunto por el director, era Jorge Che Ventura, que en paz descanse, y el Che Ventura le digo, señor, yo quiero escribir de béisbol. 14 años. 14 años. Y me dice, muy bien. Dice, pero ¿sabes qué? En béisbol no tenemos espacio. Está muy lleno ya. Era un periódico muy tradicional en temas de béisbol, siempre La Afición. Entonces, ¿te podemos dar una oportunidad en fútbol? Y yo le dije, perfecto. Bueno, ve mañana. Me dijo, ¿tienes grabadora? Le dije, no. Bueno, cómprate una grabadora. Ve mañana al Centro de Alto Rendimiento, entrena a la selección mexicana, tráeme una entrevista y veremos. ¿Pero ya te habían organizado la entrevista? No, ¿cuál organizado? Nada. ¿No? En aquel momento tú ibas como reportero y te formabas, iban saliendo los jugadores. Ahí eran otras épocas, no necesitabas ni credencial, imagínate. Entonces, me acuerdo que mi papá fue a Artículo 123, esa misma tarde me compró una grabadora. ¿No la tienes? No, la aprendí no la tengo ya. Ay, qué lástima. Aprendí a utilizarla y me fui al entrenamiento al día siguiente. Llegué al entrenamiento, Jordi, y bueno, era un mundo para mí. Yo veía que los periodistas hablaban con los jugadores, se abrazaban con ellos, platicaban. Dije, y bueno, voy a esperar. Terminó el entrenamiento, todo mundo pasaba
y nadie se detenía conmigo. Nadie. Dije, y bueno, ¿qué le digo al señor Ventura? Quedaba un solo futbolista al final. Se quedó allá un muchacho, medio rubio, de ojos claros. Y dije, bueno, pues voy a preguntarle a él. Y le pregunto si me da la entrevista. Y me dice, sí. Me quedé platicando 15, 20 minutos con un jugador llamado Javier Chícharo Hernández. ¿El papá del Chicharito? El papá del Chicharito. Un extremo derecho de Tecos, de Atlas, de Puebla. ¿Y si sabías quién era o no? Sí, claro. No. Yo no hubiera sabido. No. A mí me muero. No, pero yo ya era un aficionado al fútbol. Y ya yo todavía las alineaciones de los equipos de memoria me las sabía más que hoy todavía, porque era un aficionado y sabía quién era el Chicharito Hernández, Chícharo Hernández padre. Y me dio la entrevista, fui con el Che Ventura, me ayudaron a redactarla, porque yo no, la redacción todavía me costaba trabajo. Y ya, me fui. Dice, yo te llamo. Perdón, paréntesis. ¿Te acuerdas de la primera pregunta que le hiciste? Porque sería tu primera pregunta de la Sí, vida. no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. En fin, y entonces llegas y le dices. Y llego y le digo, aquí está la entrevista, me ayudaron a redactarla, la pusimos. Y ya me fui. Y me dijo el Che Ventura, yo te hablo. El teléfono en mi casa, no había celulares en aquel entonces. Y al día siguiente, uno de los grandes momentos de mi vida, yo estaba dormido, me iba a ir a la escuela, a la preparatoria, y veo que mi padre regresa con el coche y vuelve a subir. Dije, ¿habrá pasado algo? Mi papá se fue al trabajo temprano. Y abre la puerta del dormitorio y orgulloso, mi papá no cabía en el cuarto, abre el periódico La Afición, estaba publicada mi nota con mi nombre. Mi papá fallecería unos meses después, a los 52, 53 años, de temas cardiovasculares. Pero fue es uno de los momentos más grandiosos en mi vida, porque mi padre en vida pudo ver que yo ya había escrito en un periódico que él quería mucho, porque seguíamos mucho el béisbol sobre todo, y la afición lo seguía, pero yo había escrito en fútbol. Y a partir de ahí Jordi comenzó una carrera. Estuve unas semanas en la afición, me llamó el Che Ventura y me dijo, David, tú querías béisbol, ¿verdad? Digo, sí, es lo mío. El Heraldo de México tiene una oportunidad. Me voy al Heraldo. Me fui al Heraldo. Cobrábamos simbólicamente, Jordi. O sea, realmente en mi casa me daban para trabajar, porque no nos pagaban nada. Nos pagaban para los refrescos y se acabó. Pero ahí entendí en la redacción, ahí me hice aficionado al cigarro también. Era imposible no hacerse. Todo el mundo fumaba, y el ruido de las máquinas y el humo y la efervescencia que había a cierta hora de la tarde, las noticias. Dije, este es mi mundo. De aquí no me voy a despegar, porque este es mi mundo. Y estuve en el Heraldo de México un año, y de pronto en el Parque del Seguro Social, que yo iba a cubrir los partidos, me dice un Pedro Saldaña de Excelsior, me dice, oye David, tenemos un espacio en béisbol en Excelsior, ¿te interesa? Me dice, para ese momento Excelsior era el que mejor pagaba, era una cooperativa, y le dije yo, sí. Y fui con Excelsior, y la verdad es que ahí pasé años muy buenos, porque pude cubrir los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 87, mi primer evento internacional. Pude cubrir los Juegos Olímpicos de 88 en Seúl como periodista, prensa escrita. Y la realidad es que yo me divertía, Jordi. Lo mío era escribir. Yo terminaba con me decía el del periódico, me decía el jefe de redacción, David, ya mandaste 30 cuartillas de los Juegos Olímpicos. Eran 2 páginas completas, ahí las tengo guardadas, 2 páginas completas llenas por mí. Notas de color, entrevistas, reseñas. Era el hombre más feliz del mundo.